Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional. Hoy martes con Ani Pérez y Yanane Villanueva. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 28 de noviembre. Se fue el mes, el año, bueno, y noviembre se va con las últimas lluvias y las ráfagas de los vientos alisios. Ya tienen el aroma y los colores navideños. Ya los empezamos a sentir porque ya inician estos días típicos de la estación seca con temperaturas más frescas y lloviznas, y nosotros siempre agradeciendo por la compañía de ustedes durante todo este año, y estamos realizando los últimos programas de 2023. Ani, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos por la señal de las 3 emisoras de las radios UCR y por el canal 15, y también las transmisiones en vivo de Twitter y de Facebook. Las condiciones climáticas en efecto se enfrían, pero las autoridades advierten que la delincuencia calienta las calles por la salida del aguinaldo. Mucho cuidado con eso y también con los presupuestos para disfrutar con tranquilidad este fin de año. Así es, muchos incluso ya gastaron el aguinaldo del año entrante. Bueno, esto es así, pero importante esas recomendaciones. Y vamos a entrar directamente en materia con un ejercicio que le vamos a plantear. Imaginemos que una de las 2 millones de personas que no tiene secundaria completa en nuestro país, según cifras del Ministerio de Educación, recibe el siguiente texto en una sentencia penal. Bueno, es un texto que además no solamente para este grupo de personas, en general, por eso voy a leerlo para ver qué entendemos, qué entiende usted. En este sentido, el tema que el recurrente propone en el primer motivo de su impugnación no tiene asidero, al menos en relación con la correlación formal entre lo acusado y lo probado, porque en los hechos probados no se estableció ningún elemento no acusado. La circunstancia de la vulnerabilidad de la víctima que alega el quejoso se introdujo en la sentencia que sustentó la condena del justificable. Recuerden, les dije, esto es una prueba. A ver, ¿qué entienden ustedes? Ani. Usted usted que nos está escuchando y viendo, habría comprendido ese lenguaje tan oscuro y enredado sin la interpretación de alguien profesional en dicho lenguaje, que podría incluso comprender otra cosa y llevarle a usted a error. La mayoría de personas no, y en un país con estudiantes que ya desde 4º grado tienen serios problemas para leer y escribir, según el último estado de la educación, activa alarmas inmediatas. Se activan todavía más porque, como aprendemos hoy, hasta gente con estudios superiores apenas alcanza el 60% en comprensión del lenguaje de comunicaciones jurídicas o administrativas. Y también nos plantea el otro cuestionamiento. Es así como debe de manifestarse, es así como se deben comunicar también este tipo de fallos, o incluso lo vamos a ver más adelante, de proyectos. Desde el lado de quienes escriben estos mensajes hay serios problemas de escritura, porque son producto de la misma sociedad, esa de la que estamos hablando. Muchos de esos textos arman largos párrafos con muchas oraciones pegadas una detrás de la otra, sin un sujeto claro, porque usan estructuras impersonales, usan la voz pasiva, puntuación incorrecta y llenas de repeticiones y redundancias. Esto es una barrera para el pleno ejercicio cotidiano del derecho a comprender, que es base de otros recursos humanos. De ahí que la Universidad de Costa Rica, la Asamblea Legislativa también y el Poder Judicial están desarrollando convenios para aplicar lenguaje claro, lenguaje llano en leyes, en reglamentos, en sentencias, es decir, que puedan ser entendidos por todos, por la gran mayoría. Se trata de aprender a escribir textos que la audiencia los comprenda sin que afecte la precisión ni la terminología especializada. Por eso en este penúltimo programa nuestro, el de Yanani y el mío, conversaremos de un tema positivo, que es la solución a un problema, este problema del lenguaje llano.
Hemos convocado la voz experta del doctor Adrián Vergara Hetke, director del doctorado en estudios de la Sociedad de Cultura del Sistema de Estudios de Programa de la Universidad de Costa Rica y coordinador de los proyectos por parte de la UCR, y con la abogada Lidiana Escudero Henao del Centro de Formación Jurisprudencial del Poder Judicial de Costa Rica. Ella tiene además un posgrado en corrección y asesoramiento lingüístico en español de la Universidad Rovira I, Virgili, España. Participe, por supuesto, usted con sus preguntas, con sus comentarios. Puede llamarnos también a cabina durante la transmisión al 2234-3233. Cuéntenos sus experiencias. ¿Le ha pasado algo similar? ¿Cómo lo ha enfrentado? ¿Conoce casos de este tipo para también aprovechar la presencia de nuestra invitada y también de nuestro invitado? Muy buenos días, doctor Vergara, la máster Escudero. Gracias por acompañarnos y gracias por venir a explicarnos el derecho a comprender o el derecho de comprender estas comunicaciones tan alambicadas. Don Adrián, ¿cuándo surge esta necesidad? Mencionamos las dos formas, lenguaje llano y lenguaje claro. Imaginamos que parte de otros lugares de América Latina en que se le habla, o de España que se le habla como lenguaje llano. ¿Podría explicarnos el origen de esta tendencia? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, el movimiento por el lenguaje claro, lenguaje llano, que así se utiliza en español, viene principalmente de movimientos sociales de países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, Australia y también algún escandinavo por ahí. Esto comenzó en los años 60, 70 especialmente, y fue avanzando en esos países, fue avanzando bastante, pero en los países de habla española comenzó recién, digamos, a finales de los 90, comenzó la preocupación por el lenguaje claro, lenguaje llano, le han llamado de distintas maneras en Iberoamérica. El país que primero comenzó a trabajar en eso, creo que fue España, con el proyecto de modernización del lenguaje jurídico que empezó en la Corte Suprema del Poder Judicial allá en España. Y después ya hay varios países latinoamericanos trabajando en el tema. Está Argentina, bastante avanzado en los últimos años, se ha avanzado, se ha promovido, ha tenido un auge enorme el trabajo del lenguaje claro, la red de lenguaje claro en Argentina, también en Chile, en México, en Colombia y en Perú se dan algunas iniciativas también. Entonces ha comenzado en todos estos ámbitos. Quizás una de las marcas internacionales más importantes de este movimiento por el lenguaje claro, que ahora explico qué es lenguaje claro, qué es eso, es el logro creo que fue el 2010, en la administración de Obama en Estados Unidos, en el que se estableció que todas las leyes federales tenían que estar escritas en lenguaje claro. Entonces ese es como el logro mayor, porque es un decreto, digamos, que tiene que seguir todas las personas, en todo el proceso de creación de nuevas leyes federales. Entonces creo que ese es el logro político, digamos, por lo menos más importante de todo este movimiento. Y en Costa Rica empezamos desde el 2017, 2016, empezamos a trabajar con la CONAMAG en Poder Judicial a introducir el tema del lenguaje jurídico, la comprensión del lenguaje jurídico, el lenguaje claro, como talleres especialmente. Y después derivó a un convenio y a lo que estamos haciendo en la actualidad. Doña Liliana, ¿podría explicarle a nuestra audiencia por qué hablamos del derecho a comprender que tenemos la ciudadanía? Buenos días, Ginane y Ani Pérez. Muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gusto poder hablarles a la audiencia de este tema. Bueno, primero que todo, es muy importante traer aquí un punto clave, diría yo, que es ¿qué pasa con el derecho a comprender?
¿verdad? El derecho a comprender efectivamente promueve un lenguaje más democrático. Entonces, de ahí podemos derivar el derecho de la ciudadanía a comprender la información jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho a comprender se deriva del acceso a la justicia, específicamente ese derecho al acceso a la información. ¿Y cómo tiene que ser esa información? Pues esa información pública tiene que ser comprensible porque las personas usuarias tienen que poder ejercer sus derechos tanto como sus obligaciones. Entonces, si yo como persona usuaria no entiendo, por ejemplo, lo que dice una sentencia, sea positivo para mí o negativo, ¿cómo puedo yo ejercer mis derechos y mis obligaciones si no sé realmente qué es lo que dice la sentencia? Entonces, por eso el derecho a comprender es muy importante en ese sentido, y de ahí específicamente es que podemos decir que al aplicar esta forma de lenguaje más claro, más sencillo en las sentencias o en cualquier información que se desprenda del Poder Judicial, pues las personas van a poder ejercer estos derechos y a la vez esto va a transmitir más confianza entre la ciudadanía y la Administración de Justicia. Entonces esto, en vez de alejarnos, nos acerca con las personas usuarias y ellas inmediatamente que puedan entender cualquier resolución o inclusive una notificación judicial, que es algo más, todavía más sencillo, desde ahí usted ya puede ejercer sus derechos porque está entendiendo lo que dice esa notificación. Entonces, creo que todo esto se deriva de ahí. Ahora, con respecto al alcance que ha tenido este esfuerzo, digamos, de la universidad, de las universidades, de la academia, del Poder Judicial, ¿hasta dónde ha llegado ese esfuerzo? Por ejemplo, si citamos otro referente, el caso de Suecia, que incluso empezó con esto en los 60, finales de los 60, para remitir un proyecto de ley al Congreso. Antes lo revisan, en este caso la Asamblea Legislativa, antes lo revisan juristas, lo revisan especialistas o lingüistas para asegurarse de que puede ser comprensible, es decir, está en un lenguaje claro. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Cuál es la ruta que se ha tomado, don Adrián? Y luego doña Liliana. Bueno, esto es un proceso, como he contado, comenzamos en 2016 a trabajar, pero en realidad es este año 2019 que se formaliza este trabajo y empezamos realmente de lleno a hacer la investigación y todo el trabajo colaborativo, y el 2020 es que se firma el convenio, pero ese retraso en la firma se debe a la pandemia y a esas situaciones extraordinarias que sucedieron en ese momento, pero es desde el 2019 que comenzamos a trabajar con el Poder Judicial. Con el Poder Judicial se plantearon algunos productos particulares que son un manual ya apareció publicado el año pasado, apareció publicado oficialmente, un manual de redacción de texto jurídico en lenguaje claro, que es una primera edición porque seguimos trabajando con temáticas para ese manual, para futuras ediciones. Esperamos que el 25 tenga otra edición, y actualmente estamos terminando unos glosarios de 6 materias del derecho, unos glosarios en lenguaje claro, es decir, unos glosarios destinados a las personas ciudadanas, a la gente que no es experta en derecho. Eso con productos concretos, pero además con el Poder Judicial se trabaja en el tema de divulgación interna, de capacitaciones, de generar cursos, por ejemplo, con la Escuela Judicial para personas juzgadoras y otras líneas de trabajo ahí internas del Poder Judicial. Ya en esas colaboramos nosotros desde la universidad, pero no somos, digamos, los partícipes más importantes en eso. Desde la universidad de lo que nos encargamos principalmente es de la investigación lingüística que hay detrás, de análisis lingüístico y de las propuestas de modificación con sus respectivas validaciones expertas y ciudadanas. Eso es muy importante. Lo que proponemos siempre está validado con la ciudadanía, con las personas. Ese es el fin digamos, una característica del trabajo que hacemos desde la U. No es que sentados en la oficina, la gente experta en lingüística o filología llega y escribe y hace las propuestas y hasta ahí quedamos. No, es la ciudadanía la que
realmente nos dice que están funcionando las propuestas, que sí se comprenden mejor los textos, los contenidos de los textos, etc. Eso con el Poder Judicial. Ahora, recientemente acabamos de firmar un convenio con la Asamblea Legislativa. Y ese trabajo está comenzando recién, pero la meta de ese trabajo inicialmente es una guía de presentación de nuevas propuestas de ley, de nuevos proyectos de ley, que va parecido a lo que señalaba, digamos, que hacían en Suecia, pero no es nuestra responsabilidad como Universidad de Costa Rica eso, sino es responsabilidad de la Asamblea, que decía qué va a implementar en la guía. Después un tema con los informes técnicos internos de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con servicios técnicos cuando hacen los informes de cada proyecto de ley, de cada cosa que se está tramitando, digamos, dentro de la Asamblea Legislativa. Y otro que tiene que ver con los resúmenes de propuestas de iniciativas ciudadanas, particularmente tratar de generar resúmenes. Bueno, en ese trabajo, este trabajo es a largo plazo, esto no es para 1 año, 2 años, y hay que entender que la responsabilidad de que las cosas se implementen realmente en las instituciones no es desde nosotros, desde la Universidad de Costa Rica, sino desde las mismas instituciones. Entonces, muy importante el trabajo que está haciendo el Poder Judicial, por ejemplo, internamente para que esto del lenguaje claro, todo el proyecto interno que están haciendo el proyecto de lenguaje claro, lo conozca las personas juzgadoras, las funcionarias, digamos, personas funcionarias del Poder Judicial. Y lo mismo está pasando en la Asamblea. En la Asamblea, en este momento, estamos en un proceso de información y reuniones tanto con despachos, con fracciones, como también con distintos departamentos administrativos dentro de la Asamblea Legislativa para que conozcan el proyecto, se involucren en el proyecto y para que esto camine, pero para ver, digamos, los productos concretos en lo que estamos, faltan un par de años todavía para ver cosas más concretas y la implementación de todo lo que se está haciendo, pero se está trabajando en esa línea. Adrián, ¿cuál es el cambio que han observado, por lo menos en las instituciones? ¿Hay mayor sensibilidad, hay conciencia de que esto tiene que variar o todavía lo sienten como algo que más bien debe ser de la persona que lee el esfuerzo por comprender, no al revés? ¿Hay un cambio en eso? Creo que generalizando, creo que hay comprensión, entiendan, de conciencia de que eso se debe hacer y lo tenían de antes, solamente que no hay tiempo, no hay preocupación, no hay capacidad, no hay conocimiento para hacerlo. Entonces, en general, creo que hay una preocupación por eso, tanto de dentro del Poder Judicial como de dentro de la Asamblea Legislativa, por lo menos las reuniones que he tenido. Pero por supuesto hay personas que tienen ciertas resistencias. Tampoco es que todo el mundo desea, digamos, está completamente con el proyecto, está de acuerdo con el proyecto. Hay ciertas resistencias. No puedo generalizar porque en los casos, en las conversaciones que hemos tenido, en las reuniones, talleres, etcétera, que hemos tenido han sido casos aislados. Por eso no voy a generalizar, pero sí hay, por supuesto, hay resistencia, hay preocupación de que afecte su labor como abogado o abogada, por ejemplo, que afecte el lenguaje, la argumentación jurídica, etcétera. Pero a medida que uno va conversando, creo que van tomando conciencia que no afecta eso realmente. Entonces, quizás lo bueno sería aquí, si me lo permite, explicar qué es lenguaje claro para que tengamos esa base común, digamos, de cuando hablamos de lenguaje claro. Cuando hablamos de lenguaje claro, como decían también, que el lenguaje llano le llaman en otras partes de Latinoamérica, es una etiqueta que se le pone a un tipo de comunicación, de un estilo de comunicación. Es decir, es escribir o decir de tal manera que la persona destinataria comprenda lo que la información y que la pueda utilizar la información. Entonces, como decía antes Liliana,
presentar datos, por ejemplo, el tema de transparencia. Presentar datos no es informar necesariamente, no es que la gente comprenda los datos. Presentar un texto, una sentencia, no es comunicar. Es un intento de comunicación, pero no se logra realmente una comunicación mientras la otra persona, la persona destinataria, no comprenda ese texto. Entonces, cuando hablamos de lenguaje claro, es eso, es adaptar, no es adaptar, es el estilo de comunicación que permite la comprensión de la persona destinataria. Y eso involucra, en una sentencia judicial, va a involucrar aspectos lingüísticos, verbales muy particulares, pero en una comunicación podríamos hablar de lenguaje claro de una página web y puede involucrar cosas visuales, imágenes, otro tipo de elementos que van más allá. Entonces eso hay que tenerlo, valga la redundancia, claro. Porque el lenguaje claro no afecta, primero, se adapta, se adecua a cada situación comunicativa. Cuando hablamos de lenguaje claro para la sentencia, a lo mejor es diferente que el lenguaje claro del resumen de una ley, por ejemplo, por decir algo, o de la cita médica, la comunicación médico-paciente. Eso también requiere de lenguaje claro. Es otro ámbito que no estamos trabajando en este momento, pero son otro ámbito muy importante de trabajo. Entonces eso es importante tenerlo claro. Ya dije que el lenguaje claro es esa comunicación eficiente, digamos, para la persona destinataria. La persona destinataria es el punto central para la producción de esos textos. Doña Liliana, ¿y el Poder Judicial ha estado a la vanguardia? ¿Cuál ha sido la experiencia en el sentido que preguntaba Jenani? No le escuchamos, es que hay que activar el micrófono. Gracias. Sí, que lo que indica Adriana es muy importante porque la labor que el Poder Judicial ha realizado desde el 2019, efectivamente, claro que antes empezamos a trabajar, como dice Adrián, pero ya el trabajo en sí, el trabajo de campo, las validaciones, todo esto que empezó en el 2019 ha sido de gran importancia, sobre todo porque a través de que hemos ido trabajando en los diferentes productos, en concreto el manual, por ejemplo, se han realizado las validaciones, se han realizado muchos grupos focales, talleres, etcétera, con diferentes perfiles de población. Entonces, yo creo que la respuesta ha sido muy positiva. Claro que siempre hay resistencia, como indicó Adrián, pero en general la respuesta ha sido muy positiva y nosotros venimos trabajando, yo diría que la verdad, comparado con otros países, no como Argentina, claro está que ellos tienen mucho avance, pero sí en Centroamérica nosotros tenemos gran avance, venimos trabajando rápido, diría yo, y no solo rápido, porque la idea no es hacer productos, trabajar en productos, sino obtener resultados. Entonces, a mí me parece que en el Poder Judicial las personas juzgadoras han sido clave para este trabajo, porque todas las validaciones que nosotros hemos realizado con el apoyo de la Universidad de Costa Rica han sido muy importantes para detectar cuál es esa resistencia o no al lenguaje claro, qué tan abierta está la población judicial a obtener cambios o a ejecutar esos cambios. Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos, sí pudimos percibir que la ciudadanía, en uno de los talleres que se realizaron con la UCR, la gran mayoría no entendía las sentencias, ¿verdad? No entiende qué es el lenguaje jurídico. Y ahora, conforme hemos venido avanzando, que ya hemos trabajado en el glosario, que ya hemos trabajado en el curso, inclusive, nosotros podemos darnos cuenta de que la ciudadanía, yo creo, ¿verdad?, que hay mayor sensibilización con respecto a este tema, pero el punto importante no está tanto en empezar de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, porque si la población judicial no está identificada con el tema del lenguaje claro, con su deber, ¿verdad?, con el deber, porque las personas que llegan al Poder Judicial no llegan porque están felices, o sea, llegan porque tienen un problema, porque tienen un proceso, un conflicto. Entonces, la idea es que nosotros desde adentro estemos sensibilizados con el tema.
Entonces, en el transcurso de que hemos venido trabajando con todo este diseño del manual, que ya está listo, del glosario, que ya casi lo está, pues también trabajamos en campañas de prensa, que es la estrategia de divulgación que nosotros hemos utilizado, y esto se ha llevado a cabo por medio de diferentes pautas. Por ejemplo, afiches que contienen información sobre el manual, con pequeñas, por decirlo así, pinceladas de su contenido, con propuestas de mejora de cómo se hace esto y cómo lo podemos mejorar a la hora de transmitir una información en lenguaje jurídico. También hemos hecho al principio, como lo dijo Adrián, que la importancia del lenguaje claro, hicimos afiches de qué es lenguaje claro, empezamos por ahí para que la gente pudiera entender, pero hablamos de la gente en la población judicial, que la población judicial primero sepa de qué estamos hablando, interiorice ese tema y también pueda transmitirlo a las demás personas, que es lo importante. Por ejemplo, hay una campaña que se hizo del Poder Judicial que se llamaba ¿Y si fuera usted? Entonces, que yo creo que todavía se está aplicando, y si fuera usted, entonces hicimos 2 afiches, entonces en los afiches se publicó y se distribuyó en todos los despachos judiciales, y por ejemplo uno decía, y si fuera usted, ¿cómo se sentiría si llega al despacho judicial y no entiende lo que le dice la persona que lo atiende? ¿Cómo se sentiría usted? ¿O cómo se sentiría usted, o si fuera usted, cómo se sentiría si usted le llega la notificación de la sentencia y no entiende nada de lo que dice la sentencia? Porque muchas veces las sentencias, en su gran mayoría, tienen el lenguaje muy técnico que es propio del derecho, pero ni siquiera se explica qué es lo que usted está diciendo cuando dicta una sentencia. Entonces usted le dicen el auto de traslado, ¿verdad?, que se refiere a la resolución que notifica la demanda. Sí, usted jamás va a entender el auto, pues usted puede pensar que es un vehículo, ¿verdad?, de transporte, el auto de traslado, nada que ver eso con una notificación de una sentencia, perdón, de una denuncia, en ese sentido. Entonces, todos esos detallitos son los que nosotros hemos venido trabajando en conjunto con la UCR, pero también mucho de esto nos ha servido el Departamento de Comunicación para estas diferentes estrategias, que la idea es que sensibilicen a la población judicial. Entonces, yo creo que es muy importante no solamente el trabajo que realizamos, los productos que se diseñan, sino también cómo hacemos para que la gente pueda sensibilizarse con eso y también transmitirlo a las demás personas. Estamos compartiendo el enlace al manual para que nuestra audiencia pueda ir a revisarlo en Facebook y en Twitter. Pero también, don Adrián, estamos hablando de 2 poderes fundamentales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo, que tiene tan cantidad de instituciones a cargo? Y usted mencionaba el tema de la caja del seguro, si hablamos ya, metemos a las autónomas, o se recibe una notificación de alguna de esas instituciones y simplemente no la comprendemos. La ley dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, pero si no comprendemos la ley, no comprendemos lo que nos están pidiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué defensa tenemos? Ahí estamos, de a poco, no somos tantas personas en la Universidad de Costa Rica para apoyar a todo el mundo, pero se está comenzando a difundir, a divulgar este trabajo que estamos realizando, y poco a poco se están acercando las instituciones. Eso hay que aclararlo, no es que nosotros desde la universidad vamos a esas instituciones, porque es como llegar a presionar desde afuera a algo que debería hacer cada institución, incluyendo la Universidad de Costa Rica. También hay que decirlo. Pero ahí se han ido acercando. De hecho, el año antepasado, me acuerdo, antepasado, justo antes del cambio de gobierno, el departamento de gobierno abierto se acercó a nosotros y empezamos a conversar, a trabajar algunas cosas, pero hubo el cambio de gobierno, entonces se frenó ese proceso, pero yo creo que se puede retomar en cualquier momento a nivel de gobierno central, digamos, ejecutivo. Pero las instituciones se han ido acercando por sí solas. De hecho, ya se acercó la Contraloría General de la República. Entonces, ahora en diciembre tenemos una primera reunión y empezar a ver si se puede formalizar una colaboración con la Contraloría General de la República. La Procuraduría también General de la República también se ha comunicado con nosotros.
participa activamente en las actividades que se han organizado con el Poder Judicial, con CONAMAG, etc. Entonces se van acercando las instituciones. Así se acercó la Asamblea Legislativa a partir de una reunión que organizó el Poder Judicial, la CONAMAG, y después fue una presentación del manual y dijeron nosotros, eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Y ahí comenzó el trabajo con la Asamblea. Entonces, en realidad son las instituciones las que tienen que tomar la iniciativa, porque si las instituciones no toman la iniciativa, difícilmente se va a producir el cambio interno que se les requiere, esa toma de conciencia y para la implementación de estos cambios, que son cambios que requieren cierto trabajo, no es un cambio de un día para otro, requieren capacitaciones, tomar conciencia, pensar en la persona destinataria. Por ejemplo, en el Poder Judicial es muy interesante porque llamarles la atención que la persona destinataria son las personas, la ciudadanía, de las que están en los procesos judiciales, por ejemplo, porque muchas veces personas juzgadoras escriben las sentencias por si pasa a alzada, casación, o sea, para jueces o juezas superiores de tribunales superiores, pensando en eso en lugar de la ciudadanía, por ejemplo. Entonces, hay que tomar esa conciencia, tomar conciencia de eso, que no es fácil porque es parte del trabajo, también les juzgan el trabajo, entonces hay una serie de factores, pero eso es lo importante, que las instituciones tomen conciencia de la relevancia de esta temática para que comiencen a trabajar, y aquí estamos en la Universidad de Costa Rica con toda la disposición para colaborar en eso en la medida de lo posible, porque también hay, para contarles, esto yo coordino, hago parte de la investigación, pero aquí han trabajado estudiantes de licenciatura de Filología Española y estudiantes con su tesis, digamos, por sus trabajos finales de graduación de licenciatura, y también estudiantes de la maestría en lingüística con sus trabajos finales de graduación. Ese es el fuerte de la investigación, además de, por supuesto, algunos proyectos de investigación que hemos inscrito y desarrollado dentro de la Universidad de Costa Rica, pero el trabajo grueso lo están realizando estudiantes de posgrado de la maestría en lingüística, y ahí la relevancia, digamos, de la producción de conocimiento que sale del sistema de estudios de posgrados y de los posgrados de la Universidad de Costa Rica, en este particular de la maestría en lingüística. Entonces, para que se entienda un poco también que no podemos abarcar todas las instituciones porque necesitamos personas que puedan hacer las investigaciones, porque cada texto, cada tipo de comunicación necesita su investigación propia. Vamos a incluir también las reacciones de la audiencia, lo que nos ha llegado por lo menos en Facebook. Don Rafael Otón Solís, supongo que se refería a si se comprendía o no. Él dice, apunta, horror, nada. Catalina Murillo, qué tema importante. La ciudadanía está obligada a pagar un profesional. Sara Castillo, el derecho a comprender es inherente al derecho a la justicia. Gracias a la alianza con la UCR, el Poder Judicial está avanzando en este aspecto. El trabajo de doña Liliana y don Adrián ha sido fundamental. Y luego ahí reiteramos que aquí desde Desayuno compartimos el manual para lenguaje claro en el Poder Judicial. Y ahí va la siguiente pregunta, doña Liliana. ¿Cuál es el paso? El paso que están dando o el siguiente paso para avanzar en esto. Hemos dicho que debe extenderse, porque se trata también de transparencia, debe extenderse o de gobierno abierto incluso a las instituciones, al Poder Ejecutivo, no solamente desde el Poder Judicial, pero ahí es donde ha arrancado. En este momento, ¿en qué punto están y cómo avanzar en esto? A veces uno tiene la sensación de que lo quieren enredar. O sea, uno lee una sentencia y uno dice, no, aquí quieren que yo no entienda. ¿Esto qué es, verdad? No, parece que fuera totalmente intencional y que hay un regocijo de que la gente no entiende eso, o sea, solo un grupo entiende. Ahora, ¿hasta dónde se va a llegar y en qué punto están? Sí, bueno, es muy importante esto que usted indica, porque nosotros, como ya hemos mencionado, y Adrián también lo ha mencionado, ya tenemos varios productos. El manual, estamos trabajando en el glosario, que también ya casi está listo.
se esperaría más o menos como para el primer semestre del 2024 tener ese glosario listo, que es un glosario de términos jurídicos. Ya hicimos las validaciones pertinentes tanto con la ciudadanía como con las personas juzgadoras. Y además, pues yo creería que ya en este momento nosotros estamos más bien listos como para empezar a que las capacitaciones sean como el eje principal de todo lo que estamos trabajando. Entonces eso es lo que se tiene pensado para el 2024, que ya podamos a través de la escuela judicial implementar de lleno estas capacitaciones, ejecutar el curso, porque no se debe quedar, como lo indiqué al principio, solo en hacer productos, pero esto debe tener algún impacto, ¿verdad? Entonces el primer impacto es que la población judicial se sensibilice con el tema, para que podamos transmitir eso a las personas ciudadanas. Y lo segundo es que ya empecemos con las capacitaciones, que ya la persona juzgadora también se sensibilice con esto y de verdad haga ese cambio de paradigma, porque no es tan fácil, ¿verdad? Por esa resistencia, porque queremos escribirle para el Tribunal Superior, pero no escribimos para las personas, sino para doña Liliana, disculpe que le interrumpa ahí, porque también pienso que hay un machote, una estructura. Es decir, que muchos ni siquiera lo razonan, sino que toman el machote de la sentencia anterior o de lo que existe y nada más van cambiando. Entonces, desde ahí, el esfuerzo también debe de implicar un cambio o una preparación de la persona que lo está haciendo, un esfuerzo en ese sentido, no replicar el machote de la sentencia anterior y después, porque eso es lo que incluso se hace en derecho en general muchas veces. Claro, eso que usted indica, me gusta mucho que lo haya traído aquí el tema, porque mira que es frecuente que en todos los despachos judiciales, y no es de ahora, es una cultura que es la que nos ha traído tal vez mucho de la problemática en el sentido de hablar claro, porque los machotes, bueno, yo que fui funcionaria de un juzgado a nivel técnico, yo sé que uno se acostumbra o tiene que escribir la resolución o redactarla tal como le dicen. O sea, no es que yo busco las palabras que sea como que esto se entienda, no, sino que yo tengo que escribir esto como está así y utilizar estas palabras. Entonces, eso también tiene que cambiar. Por eso son muchas las sensibilización que hay que hacer a nivel interior, a nivel de la población. Por eso se han empezado todas estas campañas, pero también esto es muy importante porque hace poco, parece algo pequeño, pero hace un mes y medio, 2, yo estuve en la Conferencia Internacional de Lenguaje Claro en Argentina, participando allá como expositora y contando todas estas experiencias de Costa Rica. Y en Argentina hay un especialista también en lenguaje claro que tiene un proyecto a nivel de oficinas, sobre todo a nivel de oficinas de magistrados, de empezar por ahí con los letrados para que ellos cambien eso a los machotes. Claro. Es un proyecto para que empiecen desde ahí. Entonces a mí me pareció muy interesante que también nosotros podamos replicar esa iniciativa aquí, porque desde ahí también viene el problema, y además de eso, de nosotros como estudiantes, las abogadas y los abogados, desde esa cultura académica donde nos dicen que todo hay que escribirlo enredado, que entre más escriba mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante eso, también cambiar el tipo, la notificación en muchos países. Argentina, por ejemplo, ellos tienen proyectos para que las notificaciones vayan en un lenguaje adecuado, para que cuando usted le llegue la notificación usted entienda todo lo que dice ahí en un lenguaje súper sencillo, que si van a notificar a una persona menor de edad, entonces que el lenguaje vaya adecuado a esa persona menor de edad. Entonces son muchos los cambios que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer ahora nosotros en la ruta que llevamos como Poder Judicial es empezar esas capacitaciones, es que los jueces se metan de lleno en el tema, de que haya una sensibilización de por qué yo realmente tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, y es que el juez tiene un poder en su mano, y solo el juez puede disponer de ese poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder es cómo yo puedo transmitir la información como cuando dicto una sentencia y cómo lo voy a hacer. O sea, eso es la parte de la independencia judicial también. Entonces, sí, claro, yo creo que es importante que los jueces y las juezas
se concienticen de que esto es realmente importante y que no me están escribiendo, yo no escribo para mí, escribo para ellos. Doctor Vergara, la filóloga Maureen González, conversando en un chat de filólogas y lingüistas que hay, del cual yo no formo parte, plantearon la posibilidad de enviarle a ambos preguntas. Y entonces la lingüista María Benavides lo relaciono con esto que decía, la necesidad de capacitación y que son pocas personas las que están trabajando en esto. María Benavides pregunta, ¿qué formación necesita alguien que quiere trabajar en transformar los textos a lenguaje claro? ¿Cuáles tipos de textos se pueden realmente pasar a lenguaje claro? ¿Cuáles instituciones pueden adoptar el lenguaje claro para sus comunicaciones o producciones? En el sentido que tenemos un comentario, a ver si nuestras compañeras de producción lo pueden poner, de Luis Villalobos Solano, que menciona, ojalá esto abarque los contratos de bancos y de pólizas. Pensando en lo que decía, retomando lo que decía Yenani, de que a veces leemos contratos y leemos lo que llaman la letra pequeña y nos queda como la duda de si realmente lo que querían era que no nos diéramos cuenta de lo que nos estaban exigiendo. ¿Cómo se pueden capacitar y qué tipo de profesionales? Si es que se ocupa que sean profesionales, si no cualquier persona puede ayudar. Don Adrián. Ok, voy a partir con lo último. Justamente eso es lo que hablamos antes, que yo creo que las distintas instituciones que se comunican con la sociedad y entregan servicios a la ciudadanía deberían fomentar esto del lenguaje claro. Y eso no son solo instituciones públicas, también hay privadas, que por ejemplo, decían bancos, por ejemplo, pueden ser privados, pueden ser públicos. Entonces, esto es un tema de comunicación ciudadana. Y por eso hablamos también del término del derecho a comprender, del derecho a la información. Es eso, en esa línea está este trabajo. No es transformar los textos simplemente para que se entiendan, no, esto es ejercer la ciudadanía. No podemos ejercer la ciudadanía y nuestros derechos si no comprendemos ni siquiera los derechos que tenemos, si lo pensamos a nivel de leyes, etc. Entonces creo que eso es importante y es muy importante tanto que las instituciones tomen conciencia para que comience el trabajo interno y se dé realmente el cambio, como también las personas tomemos conciencia de eso y exijamos eso y fomentemos eso y pidamos eso a las instituciones. Entonces creo que ese es un primer paso. Después la pregunta que hacían sobre conocimiento, yo creo que sí hay que tener un conocimiento especializado. Hay ciertos criterios que se pueden repetir, se pueden aplicar en distintos tipos de texto, pero como dije, lenguaje claro no es los mismos criterios para todo tipo de comunicación. Va a depender de cada comunicación, los contenidos, el tipo de texto, el género textual, etc. Entonces, sí creo que hay que tener unos conocimientos específicos y especialmente por lo menos la línea de trabajo que hacemos nosotros es con la ciudadanía, entonces también hay que tener conocimiento específico de cómo generar los cuestionarios, los test, las pruebas de validación de esos textos, porque no es medir la comprensión de las personas, sino medir la dificultad que tienen los textos para ser comprendidos, que son distintos tipos de pruebas. No queremos saber el nivel de comprensión de las personas, porque no estamos trabajando sobre eso, sino que tenemos que ver el nivel de dificultad. Nosotros usamos el término lecturabilidad, que es el término técnico que usamos nosotros, que tiene el texto. Don Adrián, algunos hacen la diferencia entre lenguaje claro y lectura fácil, es decir, lenguaje claro relacionado con que debe ir a toda la población, es decir, incluye todo, y la lectura fácil está relacionada con las dificultades que tiene la gente para leer, y ahí se utilizan otros recursos. Hay coincidencias, pero lo que usted señalaba, diferencias en cuanto al público al que va dirigido. El lenguaje claro, toda la población, y es ese esfuerzo de decir, por ejemplo, o de asegurarse de que estoy comunicando bien.
Exacto. Esa es la diferencia, la hacemos nosotros también aquí en nuestro país. Exacto, exacto. El lenguaje claro es para todas las personas y sigue con la terminología técnica. Si es que no se puede cambiar una palabra técnica, aparece la palabra técnica, pero la explicamos de alguna manera, con alguna estrategia lingüística. Entonces, cuando hablamos de lenguaje claro, no cambia, no afecta el contenido, digamos, propio del texto. Cuando hablamos de lectura fácil, es adaptar, ahí cambia la situación porque es adaptar el texto para una población específica que normalmente se entiende que tiene alguna dificultad de comprensión cognitiva, intelectual o desarrollo cognitivo, digamos, por ejemplo, niños, niñas, etc. Eso es lectura fácil. Y cuando hablamos de lectura fácil, entonces muchas veces hay que quitar cosas técnicas porque no es necesario ponérselas y se quitan. En cambio, en el lenguaje claro, todo lo técnico que se necesita va a aparecer. Por eso el contenido se puede aplicar a cualquier texto, se puede aplicar a los contratos, se puede aplicar a las notificaciones de distintas instituciones, a los manuales de uso, a las páginas web, a distintas cosas. Entonces, tengo una consulta. En la presentación del manual del Poder Judicial hablan de el 60%, gente con posgrado, y demostró entre 40 y 60% de dificultad de comprensión. Es decir, los textos que estaban haciendo. El problema es mucho más profundo de lo que pensamos, pensando en lectura fácil. No, no es solo lectura fácil, es escritura difícil. Sí, nosotros hicimos unos cuestionarios ahí para medir justamente la dificultad de texto y hubo personas sin secundaria completa o solo con secundaria completa, solo con primaria completa, pero también había personas con posgrado y las personas con posgrado subían, digamos, llegaban a 60% de acierto, digamos, en el cuestionario. Y eso muestra, porque a veces se cree que cuando hablamos de lenguaje claro estamos pensando en población vulnerable. Estamos pensando en personas con problemas cognitivos e intelectuales, con condiciones particulares de asuntos cognitivos e intelectuales. Que también tienen derechos, pero no es este caso. Exacto. Cuando hablamos de lenguaje claro, no hablamos de poblaciones vulnerables, de casos especiales, entre comillas, dentro de la sociedad. No, hablamos de toda la sociedad. Las personas con posgrado no lo entienden, tampoco entienden, no importa. La gente de derecho, de materias diferentes, no se entiende. O sea, hablamos, el otro día estábamos con personas de la sala que trabajan en la sala constitucional y decían, a nosotros nos cuesta muchísimo comprender lo de penal, las sentencias de penal. Y entonces vemos que dentro de las mismas materias de derecho, entre ellos les cuesta comprenderse. Entonces, para que se entienda que esta situación del lenguaje claro va más allá de unas poblaciones vulnerables o de una condición particular, esto es para la sociedad y da igual si uno tiene secundaria, primaria, doctorado, etc. Vamos a incluir otros comentarios. Posgrados UCR, un gran trabajo que surge de las investigaciones del Sistema de Estudios de Posgrados UCR al servicio de la sociedad. Luis Villalobos, que Ani lo retomó, decía, buenos días, excelente iniciativa, ojalá esto abarque los contratos de bancos y de pólizas. Sara Castillo, desde el proyecto de juzgados abiertos ya se están haciendo aplicaciones del lenguaje claro. El juzgado de pensiones alimentarias de Heredia ya está rediseñando en lenguaje claro los formularios. Yanis Quesada, excelente proyecto. Espero que lleguen a eliminar el uso de términos en latín. Además, quisiera saber si están incluyendo adaptaciones o adecuaciones para poblaciones indígenas. Esto es lo que hablábamos también de lectura fácil, ¿verdad? Porque implica también extender a esas poblaciones. Elizabeth Sánchez, excelente tema. Lo mismo ocurre con la información que aparecen en las indicaciones de los medicamentos, lo que hablábamos de la salud. Y a veces uno decía, bueno, pues, el lenguaje de los doctores, que cuesta muchísimo a veces entenderlo. Y aquí también, doña Liliana, tal vez esa experiencia, y usted nos hablaba de lo que veía en Argentina, que está más adelantado. En el caso de Costa Rica, lo que está aplicando en el Poder Judicial, ha habido interés de compartirlo, de compartir esta necesidad
con otras instituciones, compartir experiencias. Es decir, que se tome en cuenta que tiene que ver con la transparencia también. Es decir, con esa rigurosidad y también ese derecho que tienen las personas a ser informadas e incluso, digamos, a comprender todo lo que reciben. ¿Se comparte? ¿Ha habido interés? ¿Hay una red? ¿O cómo estamos en eso? Claro, desde el inicio hubo ese interés. Y de hecho, qué bueno la pregunta, porque nosotros desde el 2019, la primera reunión que tuvimos para plantear el proyecto, que fue como en marzo del 2019, nosotros planificamos una reunión con diferentes instituciones a través de la CONAMAG, porque hay que recalcar que este proyecto empezó en el marco de la política de justicia abierta. Entonces la CONAMAG, que no sé por si alguien no lo sabe, la Comisión Nacional para la Administración de Justicia, esta oficina ha sido también de gran apoyo y equipo del proyecto. Entonces nosotros cuando iniciamos reunimos a diferentes instituciones con el apoyo de esta oficina CONAMAG, donde estuvo la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, la Procuraduría, bueno, diferentes instituciones. Y esto se logró gracias al apoyo también de la CONAMAG. Entonces, desde ahí, ya la Asamblea, por ejemplo, la Asamblea Legislativa ya estuvo presente viendo de qué se trataba esto, ¿no? Ya después, en el año 2022, en junio, nosotros presentamos el manual de lenguaje claro y ahí fue donde ya la Asamblea Legislativa como que tomó más partido de esto y empezó a trabajar ya o a mostrar ese interés y por eso es que ahora ya con el posgrados UCR ya se firmó el convenio con la Asamblea Legislativa, pero efectivamente no solamente a través del Centro de Información, sino a través de la CONAMAG se ha venido haciendo una socialización de este tema para que haya interés de parte de otras instituciones, porque al final también lo que queremos es que se cree la red de lenguaje claro de Costa Rica, que ya muchos otros países la tienen, como Argentina, Colombia tiene su red también de lenguaje claro, Brasil. Entonces, la idea es que nosotros también tengamos esa red y lo más importante sería que la red esté constituida por diferentes instituciones a nivel nacional, no solamente que sea el Poder Judicial. Entonces sí hemos venido haciendo eso y también la CONAMAG lo ha venido haciendo y más aún también pues quisiera resaltar en uno de los comentarios que usted mencionó sobre el plan piloto de juzgados abiertos, que también ellos están ejecutando este tema de lenguaje claro. Y bueno, no sé si me estoy adelantando, pero también para incluirlo aquí en mi respuesta ahorita, de los comentarios que usted dijo, se refirieron a las poblaciones indígenas. Nosotros también estamos en este glosario que ya tenemos casi listo, que es en español. Este es el insumo base para un proyecto que hay para el 2024, que ya está el planteamiento listo, para tener un glosario de términos jurídicos en lenguas indígenas. Pero esto es un trabajo que requiere mucho tiempo, que requiere validaciones con las poblaciones indígenas, y este proyecto es muy importante porque además está liderado por la actual vicepresidenta Damaris Vargas, de la Corte Suprema de Justicia, que ella es líder de este proyecto además, y está muy, muy comprometida con el tema del acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Entonces, para la persona que preguntó, quisiera agregar eso ahí. Perfecto. Nos vamos. Muchísimas gracias, doctor Adrián Vergara, máster Liliana Escudero, por venir a conversar con ustedes y con nosotras sobre lenguaje claro. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el que sería el último programa de nosotros, en 15 días. Gracias. Feliz día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz día. Acompáñenos en una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional.